Federación, la misma Secretaría de la Función Pública. ¿Ustedes llegaron a tener publicidad de Pemex en la revista? Llegamos a tener hasta antes de que publicáramos el asunto de los contratos de Juan Camilo Muriño. O sea, a partir de que publican la información sobre los contratos, les quitan la publicidad de Pemex. A partir de ese momento, y fue muy explícito, el director de prensa de Petróleos Mexicanos a mí me lo dijo directamente: te vas a arrepentir de haber publicado la información sobre Juan Camilo Muriño. Un asunto periodístico del que no había objeción de ningún tipo, era un trabajo muy serio, un trabajo que se consultó con el mismo secretario de Gobernación, que no quiso hacer ningún comentario al respecto sobre los contratos que estábamos a punto de publicar. Y bueno, a partir de ahí se desata todo el acoso en contra mía, no solo por parte del Grupo Z, por la empresa naviera Oceanografía vinculada a los hermanos Briviesca, un asunto muy documentado también. Hubo amenazas de muerte, ha habido amenazas de muerte en contra mía, y ahora el asunto ha llegado a tal nivel que desde hace meses yo tengo que salir con escolta. El asunto está ya en instancias internacionales, lo tiene la relatoría de la Comisión de Derechos Humanos, la ONU y el Sistema Interamericano. El juez te sentenció en el primer juicio que se entabla por este asunto, por Grupo Z. El amparo no te lo concedieron. Así es. Acudiste, desde hace un momento, a la Fiscalía Especial para Periodistas. ¿Recibieron la queja? La recibieron. ¿Y le dieron trámite? Cuando el Ministerio Público, cuando se nos tomó la declaración, al director de la revista, Miguel Vadillo, y a mí, se nos advirtió que por el nivel de funcionarios a quienes estábamos nosotros vinculando en este asunto, difícilmente procedería. Pero ese es un argumento no jurídico. Así es, y fue un argumento que se nos expuso. De entrada, se nos sometió a estos exámenes psicológicos de varias horas. A mí me tocó uno de estos exámenes el día en que ocurrió el lamentable accidente del secretario Muriño, y la respuesta de la psicóloga que en ese momento analizaba, que hacía la prueba, fue que cómo me sentía ante la muerte del secretario. Como pregunta del examen psicológico. No lo sé. ¿Estás viviendo con miedo? Claro. ¿Y no hay libertad de expresión en este país? Yo creo que no la hay, y ¿sabes qué es lo más lamentable? Cuando vives con tanto miedo, que sigues haciendo tu trabajo, pero empiezas a pensar si de verdad vale la pena publicar o no un asunto, aunque este sea de interés público, porque aquí hay que diferenciar muy bien que los asuntos que nosotros hemos publicado, que yo he documentado en la revista, son de interés público porque involucran dinero público, el dinero de Petróleos Mexicanos. ¿Vas a seguir haciendo periodismo? Sigo haciéndolo. Sin embargo, cada vez pienso más, no solo piensas en ti, piensas en tu familia, porque los arrastras a un estado de psicosis, a un estado de alerta permanente, al ver que el domicilio está vigilado, al ver que ha habido llamadas donde nos han amenazado en mi domicilio, en la oficina, y que sigo tal vez en un afán de querer salvar mi profesión, no lo sé, o de necedad quizá, trabajando todos los días. Lina, te agradezco muchísimo esta oportunidad de compartir este testimonio, y vamos a seguir discutiendo en este programa el tema de la libertad de expresión en nuestro país. Esta es tu casa. Gracias. Muchas gracias. Quédese con nosotros. Regresamos en un momento. Seguimos en Espiral. Yo digo que no, porque los amordazan. La prensa está amordazada aquí en México, no me digan que no. Siguen viendo, al que les conviene lo atacan, pero cuando están en el poder, sí los amordazan. No va directamente con él, sino van con el jefe, y ya el jefe pues, tiene que bajarse y decirle, ya cálmate o te vas, ¿no? ¿Considera que los periodistas en nuestro país están sujetos a algún tipo de presión o algún tipo de riesgo en el desempeño de su trabajo? Pues sí, ya sea tanto de gobierno como de parte de los malos, ¿no? El narcotráfico. ¿Cuántos periodistas han perecido en aras de su trabajo? Y México es de los que ocupa los primeros lugares. Pues meterse con los narcos pues ya es palabra mayor, ¿no?
Entonces, sí, ahí cuidadito que se metan con ellos porque les va como en feria. Está mal, ¿no? Porque debían tener, pues no sé, alguna, no sé, que les den una seguridad de que no les vaya a pasar algo, pero pues ¿quién se los da a eso, no? En esta mesa de debate me honra la presencia de distinguidísimos colegas míos. Les agradezco mucho la presencia y como es tradición aquí en Espiral, les pido que sean ustedes mismos quienes se presenten. Comenzamos contigo, Roberto. Muchas gracias. Primero, buenas noches a todos. Soy Roberto Roque, he sido periodista por más de 30 años, la mayor parte de ellos en el periódico El Universal, un diario que dirigí durante casi una década, y tengo una inquietud muy importante durante muchos años también en favor de la protección de periodistas. Participo en un programa específico contra impunidad en la Sociedad Interamericana de Prensa. Roberto, me da muchísimo gusto que me acompañes aquí esta noche. Igualmente, Ricardo, muchas gracias. Don Octavio Orellana. Octavio Orellana, soy fiscal especial para la atención de delitos contra periodistas. Me he desempeñado en el área penal, procesal penal, criminología y ahorita en el puesto que desempeño. Bienvenido, Espiral. Gracias. Muchas gracias. Darío Ramírez. Mucho gusto también, muchas gracias por la invitación. Bueno, yo me considero defensor de derechos humanos, tengo una maestría en leyes por la Universidad de Ámsterdam, he trabajado en materia de defensa y protección de los derechos humanos en foros internacionales por 10 años y en estos momentos represento a Artículo 19, es una organización inglesa que se dedica a la promoción y protección de la libertad de expresión en todo el mundo. En América Latina tenemos oficinas en la Ciudad de México y en Sao Paulo. Darío, bienvenido. Muchas gracias. Ana. Bueno, buenas noches, gracias por la invitación. Yo soy una periodista de Estados Unidos, aunque llevo en México 2 años y medio. Me trajo Roberto cuando estaba en el Universal, con una beca Knight. Y sigo todavía acá, se acabó la beca, pero sigo haciendo unos proyectos de consultoría de libertad de expresión y de periodismo de investigación. Y he estado pues, en el tema de protección de periodistas desde 1993, más o menos, primero trabajando con el Comité de Periodistas en Nueva York, después de haber sido periodista, y luego nada más siguiendo los temas y trabajando aún en un momento con el proyecto de impunidad en la CIP. Y creo que lo interesante para mí aquí es que también estuve en Colombia durante los periodos en que se mataban mucho más periodistas, que fue al principio, a finales de los mediados y finales de los 80, y ahora pues no es lo mismo en México, pero es como sucede un poco. Es una experiencia importante considerarla de Colombia. Yo quisiera comenzar pidiéndoles a ver si podemos llegar a un diagnóstico compartido con respecto al tema justamente de las amenazas contra periodistas en México. Voces que dan cifras y datos distintos y quisiera ver si podemos llegar a un punto de vista compartido. Me encuentro con los reportes que Reporteros Sin Fronteras presentaron en México. Son los que primero advierten que este país está volviendo riesgosísimo para el oficio del periodista. Se dice que en América Latina solamente Cuba es más peligrosa para ejercer este oficio y da cifras. En los últimos 3 años, alrededor de 24 periodistas mexicanos fueron asesinados por ejercer su profesión y alrededor de 12 desaparecidos. Este es un reporte que ofrece Reporteros Sin Fronteras el año pasado. Por el otro lado, escuchaba, don Octavio Orellana, que la Fiscalía no considera estos datos válidos, que incluso cuestionó la metodología de periodistas, de Reporteros Sin Fronteras. Yo le quisiera preguntar si en efecto se sostiene sobre aquella declaración que se hacía el año pasado y preguntarse a los demás qué opinan de ese primer reporte. Bueno, lo que pasa es que en algún momento se planteó esas cifras, pero la pregunta era sobre qué metodología. Mientras otros organismos como CPJ, que es Comité de Protección para Periodistas, utiliza otra metodología, entonces en Reporteros Sin Frontera no son tan cuidadosos en la metodología. Desestima, digamos, el reporte. Eso es lo que nosotros mencionamos, de tal suerte que un periodista que pudo haber fallecido por un problema de un accidente que no tiene digamos, que ver con el problema de un delito cometido en su contra, lo suman, lo consideran. Entonces,
pues eso da una alteración a las cifras. Roberto Roca. Un accidente puede ser un periodista que se pone enfrente de la pistola de un asesino, por ejemplo, ¿no? Todavía tuvimos hace unos días, el día 3, cuando se celebra en todo el mundo precisamente el Día de la Libertad de Expresión, el asesinato de un periodista. Yo no sé si serán los 48 que registran algunos desde el 2000 para acá, o los 71 que registra la CIP del 87 para acá, pero si fueran